Dios les bendiga, buenas noches. Es un placer poder saludarle nuevamente, ¿verdad? Como cada lunes. Bendigo su vida de antemano, que usted pueda poder quedarse durante todo el programa, ¿verdad? Y poder recibir esta palabra de parte de Dios. Pero antes de poder iniciar, yo quiero invitarla a que podamos hacer una oración, ¿verdad? Juntas ahí donde está usted, pueda inclinar su rostro y podamos hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, declaramos, Señor, que esta palabra llega, Señor, a una tierra fértil, que, Señor Padre Santo, tú ya tenías preparada, Señor, esta palabra para cada una de tus hijas, Señor, para esas mujeres, bendito Dios, con las cuales tú tienes un propósito, Padre, yo las bendigo, declaro, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también así, ¿verdad? Para seguir, quiero darle el tiempo a las hermanas que puedan saludarles y bendecir sus vidas. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un placer poder saludarlas nuevamente a través de este medio. Reciban muchas bendiciones. Compartan la palabra, póngase cómoda, invite a su vecina, a su amiga, o si tiene alguna hermana a su lado, invítela para que pueda igual escuchar de la palabra. Amén. Buenas noches, hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque se han dado cita en este tiempo, ¿verdad? Maravilloso. Yo sé que el Señor tiene una palabra en esta noche, así como primero nos habló a cada una de nosotras, ¿verdad? Yo sé que hablará a su corazón. Comparta este en vivo, ¿verdad? Para que sea de más bendición para muchas mujeres. Así es, y bendecimos, ¿verdad?, la vida de nuestra Madre Espiritual, que nos da este privilegio de poder estar aquí. Y también saludarles de parte de ellos, ¿verdad? Que ustedes puedan recibir esta palabra que viene de parte de Dios. Y el tema, ¿verdad?, precioso, hablando de momentos y de tiempos, el tema, ¿verdad?, que Dios puso en el corazón de nuestra Madre es momentos malos y temporadas difíciles. Y en este tiempo, ¿verdad?, ¿quién no está pasando momentos malos o temporadas difíciles? Pero para poder compartirles un poco y que juntas podamos seguir aprendiendo de parte de Dios, quiero enseñar, ¿verdad?, de la manera de que cómo estaba yo estudiando para poder separar qué es un momento y qué es una temporada. Quiero leerles qué es un momento. Un momento es un espacio de tiempo muy breve y una temporada es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Entonces, es diferente el momento, porque el momento es como rápido, ¿no? El momento como ahorita que estamos aquí compartiendo la palabra con ustedes, y una temporada pues ya es un poco más de tiempo, porque una temporada puede durar una semana, un mes, un año, 10 años, ¿verdad? No sabemos ese tiempo, pero es un tiempo más largo. Y también quiero darles un significado de la palabra difícil, que dice que se requiere de habilidad, esfuerzo y mucho trabajo, inteligencia especiales. Y sabemos que, ¿verdad?, que nosotras como hijas de Dios confiamos que Él es el que nos da esa habilidad, ese esfuerzo, que a veces ante los momentos o las situaciones, como es el tema de hoy, ¿verdad?, difícil, sabemos y confiamos que Dios es el que nos da esa habilidad, esa capacidad, ¿verdad?, para poder hacer cada una de las cosas. Y si hablamos de temporadas, ¿verdad?, queremos compartir un poco. Usted sabe que si hablamos de temporadas, el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ¿verdad?, por 40 años. Y realmente estudiando, yo me daba cuenta que pues realmente no era pues que ellos estuvieran 40 años. No era el plan de Dios. No estaba, ¿verdad? Pero todo lo que Dios hace lo hace perfecto, lo hace, y a veces, aunque en el momento difícil nos es imposible entender, porque cuando uno está pasando una enfermedad, cuando uno está pasando situación económica, cuando uno está pasando problemas familiares, ¿verdad? Aunque uno diga no me afecta, o uno intente a veces, ¿verdad?, decir, ay, ¿cómo voy a pasar esta situación? Podemos ver que el pueblo de Israel, Dios nos los deja como un ejemplo, ¿verdad?, también para nuestras vidas.
Y es que el pueblo de Israel en su peregrinaje murmuró, se quejó y culpaban, ¿verdad?, a Moisés, culpaban a Dios por lo que les estaba pasando en ese momento. Y algo que compartíamos antes de iniciar el programa es de que nosotras como hijas de Dios, cuando decidimos, ¿verdad?, aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, empezamos ese peregrinaje. Y estamos viendo que en estos tiempos difíciles, muchas veces para hacernos, en vez de hacernos responsables, ¿verdad?, a veces nos es más fácil culpar a otros. Y podemos ver que aquí en el pueblo de Israel, pues culpaba a Moisés o culpaba a Dios. Y en este tiempo nosotras pues tenemos una casa, ¿verdad?, donde congregarnos. Si te congregas, y a veces en vez de hacernos responsables, y no estamos regañando, hermanas, estamos, ¿verdad?, comentando de la manera como Dios nos enseñó el tema a nosotras, de que cómo a veces en vez de hacernos responsables de nuestros actos que nos van a traer momentos malos, a veces decidimos culpar al ministro, ¿verdad? Decidimos echarle la culpa al pastor, al hermano o al líder, ¿verdad?, antes de decir, como decía el rey David, ¿verdad?, que él decía que Dios lo examinara. Entonces, creo que en estos tiempos nosotros debemos de tomar la responsabilidad como hijas de Dios y ver en qué estamos fallando, ¿verdad?, o por qué estamos pasando momentos malos, porque estudiando, ¿verdad?, no todos los momentos malos vienen de parte de Dios. A veces nosotras nos equivocamos y nos vienen las consecuencias de nuestros actos. Y como decía, ¿verdad?, a veces es más fácil culpar, a veces hasta al esposo. Que nosotras, ¿no? Decimos, no, pues yo tal vez yo me equivoqué en esto. Y a veces yo le hacía una pregunta a mi esposo hace rato y luego la analicé y dije, creo que yo hice mal la pregunta. Y a veces yo digo, creo que le pregunté y él me contestó bien, pero yo me equivoqué en la pregunta y yo digo, ¿por qué no me contestó bien, no? En algo tan sencillo y simple podemos pasar un mal momento porque nosotras como mujeres a veces tenemos tantas cosas en la cabeza y yo ya después analizando y meditando dije, no, porque lo que le pregunté a él me contestó. Yo le preguntaba a él, a veces cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué es lo primero que pensamos? Y él me respondió, pues buscar una solución. Y yo le dije, claro que no. O sea, ya hasta me enojé, ¿no? Y le dije, claro que no, le dije, en huir. Y él me dijo, y ya luego yo me quedé, o sea, ya luego lo analicé y dije, pues es que él me contestó bien, porque pues es exacto. Sí. Entonces yo dije, oye, si él me contestó bien, porque yo le dije, claro que no, en huir. Yo hasta le dije, sé sincero. Entonces, pues realmente a veces en eso, si nosotros no lo entendemos, ahí podemos pasar un mal momento porque ya podemos entrar en una discusión, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Y entonces ya es un mal momento. Entonces, para continuar, ¿verdad?, con el tema, quiero compartirles que la palabra de Dios fue inspirada por él como advertencia, ¿verdad? Como decíamos, el ejemplo del pueblo de Israel, qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel por la desobediencia. Entonces Dios nos las deja a nosotras como advertencia, porque la palabra de Dios es esa fuente inagotable, que no se acaba, que Dios a través de ella nos va a ir guiando. Quiero compartirles 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor nos va a equipar y quiere, ¿verdad?, que seamos perfectos, para que tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces para eso va a ser necesario que nosotras tengamos que pasar por temporadas difíciles.
algo que quieran compartir. Sí, amén. Retomando pues la travesía, ¿verdad? El peregrinaje del pueblo de Israel, pueblo de Dios, pues ellos no estaban en el plan del Señor tal vez que tanto tiempo, ¿verdad? Extender esa promesa que ellos tenían, que Dios tenía para Moisés, para su pueblo, pero como usted bien mencionaba, ¿verdad? A causa de la desobediencia, Dios estaba tal vez probándolos, ¿verdad? Tal vez Dios les estaba enseñando a depender completamente de Él. Dios les estaba quitando maneras de pensar, Dios les estaba quitando costumbres, Dios los estaba limpiando, Dios los estaba purificando en ese largo proceso, ¿verdad? Esa temporada pues bastante larga, imagínense, porque quizá usted y yo llevemos 1, 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio, ¿verdad? Entonces a veces nos desanimamos, a veces tenemos temporadas difíciles, temporadas bajas, y llevamos literalmente poquitos años a comparación de lo que vivió y pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero pues el Señor a través de esas temporadas malas nos quiere mostrar su poder, ¿verdad? No podemos ver el poder del Señor, no podemos ver milagros si nosotros no enfrentamos un problema, un gigante, ¿verdad? Entonces, ahí en Éxodo 34:10, mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Ya el Señor les estaba diciendo, ¿verdad?, que les iba a mostrar maravillas. Imagínense que ellos al tener enfrente a ese mar, ¿cómo iba a ser posible que se abriera, verdad? Pero ellos tenían que pasar, sentir esa persecución, sentir que iba el faraón atrás de ellos, sentir ese miedo, ese temor, no sé, esa aflicción, para poder ver un gran milagro de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, definitivamente las temporadas difíciles, esos momentos malos, amargos, es para que nosotros podamos experimentar muchas maravillas del Señor. En Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Moisés quería que el pueblo entendiera que Dios estaba con ellos aún en esos momentos, pero el pueblo no pudo ver que Dios estaba con ellos ahí para liberarlos, perdón. Y es que durante este tiempo, ¿verdad? Esta temporada que pasó el pueblo de Israel, podemos ver que Dios hacía maravillas, ¿verdad? Podíamos ver la grandeza del Señor, de cómo los alimentaba, de cómo los cuidaba, ¿verdad? Del sol, de la lluvia. Podemos ver, y esto también hace figura, decíamos, a nosotras, ¿verdad? Perdón, igual he leído que dice que su ropa crecía. O sea, conforme ellos iban creciendo, la ropa les crecía, sus pies crecían y sus zapatos igual crecían junto con sus pies. O sea, todo eso, y el pueblo no pudo entender todas las maravillas que Dios hizo con ellos. Y es algo hermoso, ¿verdad? Como decía Lili, también que lo que nos deja, ¿verdad? Que a través de toda esta temporada difícil, Dios quería mostrar su victoria. Porque a pesar de que ellos no vieron la tierra prometida, ¿verdad? Pero Dios cumplió la promesa. Entonces, platicábamos antes de iniciar, ¿verdad? Que muchas veces Dios nos ama tanto que a veces no nos va a permitir ciertas cosas tan rápido, como decía Lili, ¿verdad? ¿Por qué tan rápido? Porque eso nos puede perder. Y Dios nos conoce, como decía Lili, ahí nos está preparando. Ahí Dios, en esas temporadas difíciles, Dios nos va equipando. Dios va probando nuestro corazón. En las temporadas difíciles nuestra fe se va puliendo. Nuestra fe, nosotros vamos confiando más en el Señor. Aprendemos a ser más dependientes de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras seamos más dependientes de Él, que aprendamos a confiar en Él. Quiero compartirles el Salmos 23:3, que dice, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y sabemos, ¿verdad?, que otro significado de restaurar es reivindicar. Y en este tiempo, ¿verdad?, precioso, que el Señor nos permite estar aquí con ustedes y compartir de este tema, sí, hablando definitivamente de los tiempos difíciles, de las temporadas difíciles, pero también
queremos decirte de parte de Dios que Él va a, como dice aquí, ¿verdad?, va a reivindicar cada una de las cosas que el Señor te ha prometido. Y como decíamos, porque Él es fiel. Muchas veces, siempre decimos en el programa, ¿verdad?, que nosotras como mujeres a veces nos gana la emoción, y nosotras somos definitivamente las que a veces le fallamos a Dios, porque Él permanece fiel. Dice su palabra que Él es el mismo Dios de ayer, el de hoy, el que estamos esperando. Entonces Él no nos va a fallar, Él siempre permanece. Y otras versiones de la palabra traduce la palabra confortar como restaurar, fortalecer, vigor, animar, alentar a una persona afligida. Vemos que aquí el Salmo, ¿verdad?, dice, Él restaurará mi alma. Entonces quiere decir que el Señor va a fortalecer nuestra alma, que el Señor nos va a dar vigor, que el Señor nos va a animar, que nos va a alentar, ¿verdad?, en nuestra alma. Y quiero compartirles un significado de alma en la palabra hebrea que es nefesh, que significa lo que tiene vida, como aliento de vida. Una principal función del alma es dar vida al cuerpo. Es donde radican los sentimientos, las emociones, la ciencia y la voluntad. Entonces podemos ver que en el alma, porque es importante que nosotros, como dice el Salmo 23, ¿verdad?, creamos que Él va a restaurar nuestra alma, porque en el alma es donde guardamos los sentimientos y las emociones. Y nosotras como mujeres, muchas somos chillonas, ¿verdad? Muchas somos, pues, sentimentales, ¿no? Y digo, el Señor, al final, como dice el Salmo, Él es el que nos va a restaurar, el que nos va a animar, y las emociones y los sentimientos fueron dadas por Dios, porque sin ella, pues yo creo que nuestra vida sería muy aburrida, ¿no? Yo creo que lo que nosotras debemos dejar es que el Señor, como dice la palabra, restaure nuestra alma, porque que el Señor nos ayude a tener ese dominio sobre nuestra alma, sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones, que Él nos gobierne. Es difícil, la verdad es difícil. Ahora sí que yo, antes de empezar con este peregrinaje, yo era una mujer muy explosiva. O sea, era una mujer, yo así digo, era muy, muy explosiva. O sea, tenía unos arranques muy feos. O sea, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Y hablo de mi persona como primer ejemplo, porque cuando nosotras empezamos en este periodo, en esta temporada, pues las que empezamos a cambiar, pues somos nosotras, somos las primeras, ¿verdad? Que podemos compartirles, que hemos pasado malos momentos, porque como el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque a veces dejamos que esos sentimientos nos gobiernen, que esos sentimientos no aprendemos todavía a tener como ese dominio del que nos habla el Señor, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar en nuestra alma ese amor y ese dominio propio. Porque vemos que un significado de alma, ¿verdad?, es aliento. Y podemos ver desde el principio que Dios cuando nos forma, nos da de su aliento de vida, ¿verdad? Él nos da ese soplo de vida. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes a las otras especies que Dios hizo, ¿verdad? Porque Dios nos hizo semejante a Él y nos da ese aliento de vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos en la carne, y aquí es donde empieza la lucha, porque dice la palabra de Dios que pues hay una batalla, ¿verdad?, con la carne y el espíritu. Entonces aquí empieza la lucha, y vemos que el Salmo 103, por eso el salmista le ordena a su alma, ¿verdad?, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Entonces, a veces, aunque nosotras ya estando, como decía, ¿verdad? Hace rato la hermana Lili, en Dios, a veces nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que decirle como el salmista decía, ¿verdad? Bendice alma mía y bendiga todo mi ser. O sea, aquí estamos hablando que todo nuestro cuerpo, tenemos que obligar que todo nuestro cuerpo alabe al Señor. Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Yo creo que Dios, como decíamos al principio, ¿verdad? Dios nos va a dar el hacer como el querer, ¿verdad? Él va a poner esa voluntad en nosotras para que podamos vencer, para que podamos animar, ¿verdad? Con esas temporadas difíciles que el Señor nos ha permitido pasar a nosotras, es como decíamos, ¿verdad? El pueblo de Israel le mostraba todas sus maravillas para que nosotras podamos decirle a otras mujeres en esta noche que a pesar que hemos tenido malos momentos y temporadas difíciles, el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Podemos decir, ¿verdad? Ebenecer, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha sido tan bueno que estamos aquí. Yo decía, Señor, pues como siempre le pedimos a Dios, ¿verdad? Que podamos darnos a entender de esa palabra que Él ya tenía, que podamos darnos a entender en un lenguaje sencillo, ¿verdad? Con nuestro y el Espíritu Santo me hacía sentir de que habla lo que has vivido. He estado en el programa anterior, ¿verdad? Yo testificaba lo que pasó con mi hermano y es una situación, es una temporada difícil el que un ser querido pues fallezca, ¿verdad? He estado cerca, me tocó, ahora sí que cuando lo estamos viviendo es difícil, pero puedo decir ahorita que me tocó la bendición de poder cuidar a mi suegra también en un tiempo, en una temporada difícil que fue de cáncer. Entonces el Señor ahí me mostró muchas cosas y yo decía, Señor, sí, yo voy a hablar y voy a testificar y para honra y gloria de Dios lo digo, que el Señor me ha permitido estar en temporadas difíciles, pero como un propósito. Nosotras decidimos, ¿verdad? Tenemos ahora sí que decidir si una temporada difícil nos levanta o nos amarga. Ahora sí que tenemos que nosotras como mujeres, como hijas de Dios sobre todo, tomar esa decisión de decir, esta temporada me va a fortalecer o me voy a amargar, ¿verdad? Y vamos a estar amargadas. Y algo que también el Señor me mostraba, que muchas veces pasamos temporadas difíciles o momentos difíciles, es porque a veces, yo le decía a las hermanas, a veces Dios hace una promesa como al pueblo de Israel por generaciones, ¿verdad? Le hizo la promesa a Moisés y realmente pues a la tierra prometida pues solamente entraron, ¿verdad? Dos, Josué y Caleb. Entonces podemos ver cómo el Señor también ha hecho promesas, decía Lili, ¿verdad? Nosotras que van a ser para nuestras generaciones que vienen y qué hermoso es poder saber que nosotros tenemos esa esperanza, que tenemos esa firmeza, ¿verdad? De parte de Dios, porque como decíamos al principio, Él es fiel. Pero algo también que ahorita yo estudiando el tema decía, algo que nos va a servir, que nos está siendo como de tropiezo, es de que nosotras a veces nos desesperamos en ese periodo, en esa temporada. Nos desesperamos porque queremos todo como las palomitas, le decía yo a la hermana Lucy, ¿no? Vas al microondas, le pones 1 minuto y tanto, rápido, o 2 minutos ya queremos y que ya, no, por ejemplo, vamos a la iglesia, nos dan una palabra, ya queremos que esa palabra se cumpla, decimos, Señor, ya se cumple, ya se cumplió y ahí estamos. Entonces, y es lo que pasa, que como pasa un día, pasan una semana y a veces tú ya estás ahí sobre la promesa, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, pero tenemos que recordar que dice la palabra de Dios que los tiempos de Él son diferentes a los nuestros. Entonces, dice la palabra también, quiero compartirles allá en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo.
Y es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No tenemos que desesperarnos. Algo que nosotras como mujeres, el tiempo. Eclesiastés 3:2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, en cada tiempo que habla Eclesiastés, hay una temporada, porque dice tiempo de hablar y tiempo de callar. Entonces, muchas veces como mujeres, aunque nosotras muchas somos, nos gusta hablar, vamos a tener que aprender a callar, a ser prudentes. Entonces, ahí es donde les digo que viene lo difícil, ahí viene el reto para nosotras, sí. Porque muchas veces no nos gusta estar callada, ¿verdad? A veces mi esposo me dice, Clau, tranquila. Yo le digo, pero es que tú, tranquila. Entonces, eso también nos puede causar un problema, ¿verdad? Nos puede causar un mal momento. Y es que vemos que la palabra de Dios, si nosotras la vemos con mucha atención, vemos que una cosa nos va a llevar a otra, porque si nosotras no aprendemos a disfrutar, como dice la palabra, ¿verdad? Cada tiempo nos va a llevar a afanarnos. Porque el mismo versículo, capítulo de Eclesiastés, el 3, al final en el 9 dice que de nada, hace una pregunta y dice que si de algo nos sirve afanarnos, ¿verdad? Dice, ahí usted lo puede leer en casita. Y yo busqué un significado de la palabra afanarse, que es preocuparse, ansioso, afligirse y tener congoja. Entonces, si nosotras ya nos afanamos, como decíamos, ¿verdad? Estoy esperando esa promesa, y puede ser muy peligroso, hermanas, porque eso también nos puede desviar del propósito, que es adorar a Dios, alabar a Dios, y realmente a veces porque lo ponemos ya en primer lugar, ¿no? Estamos ahí tan atentas. Le damos prioridad más que nada. Estamos ahí tan atentas de decir, es que la promesa que el Señor, es que la promesa y yo no veo. Entonces ya eso se está volviendo como, nosotros lo que ponemos antes de Dios, ¿verdad? Ya podemos llegar a caer hasta en idolatría. Porque ya vamos a ponerlo ya vamos a estar ahí como en primer lugar, es que ya la promesa, entonces esto nos puede llevar a que nos preocupemos, como dice el significado de afanarse, ¿verdad? Que estemos ansiosas, que estemos afligidas, nos va a llevar a una congoja. Y Mateo 11, 28 y el 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, y yo los haré descansar. Tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. En los momentos difíciles no dejemos que la angustia, el afán y las preocupaciones hagan vida en nuestro espíritu. Más bien descansemos en el Señor, y esto nos va a ayudar a que nosotras podamos confiar en Dios y podamos descansar en Él, porque como decía, ¿verdad? Eclesiastés, hay un tiempo ya que Dios ya tiene definido para cada una de nosotras, con esas promesas que siguen vigentes. Tal vez te han hecho una promesa, Dios te hizo una promesa hace un año y tú tal vez te desesperaste, ¿verdad? Como el rey Saúl, y actuaste locamente y dejaste de congregarte. Santo Dios, ¿verdad? Y te alejaste porque no viste porque uno dice, no, ya no vi la promesa, o luego decimos, no, es que el pastor ahí nada más, y a veces es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Buscamos culpables. No, es que en esa iglesia o así, y santo, ¿verdad? Que ahora sí que está tremendo porque ahora sí que el Señor lo que quiere es que confiemos, que aprendamos a descansar, como dice su palabra aquí en Mateo,
que si estamos cansadas, yo he escuchado, ¿verdad?, ese dicho que dicen que si estás cansada, que aprendas a descansar en el no a Señor. renunciar. Exactamente. Entonces, pues ahora sí que lo que quiere Dios es que aunque estés pasando una temporada difícil, un momento difícil, pues realmente como el pueblo de Israel, que Él te va a dar la victoria y podemos ver que el Señor nos ama. Podemos ver que a pesar de que como al pueblo de Israel dieron vueltas y vueltas, realmente cómo estaba la protección del Señor ante todo, porque lo que decíamos, ¿verdad?, al principio, Dios nos ama sobre todas las cosas, sobre todo lo que esté sucediendo. A veces en la temporada difícil llegamos hasta creer de que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Decimos, ay, pues yo creo que Dios ya ni me ve. Y porque es realmente pasar un tiempo, una temporada difícil, pues ahora sí que es de valientes, ¿verdad? Sí. Y quiero compartirles para avanzar, ¿verdad?, con el tema. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, nosotras como mujeres a veces nos puede pasar también de que ni ha llegado el día de mañana y ya estamos pensando, ¿verdad? Y algo de eso es la comida. Es lo que los que predicaban ayer, que lo que nos pasa hoy no lo podemos llevar, ya tiene que ser, o sea, ya no ya nos dejarlo puede, en el pasado. ya dejarlo en el pasado, ya no lo podemos traer al día siguiente, porque como dice usted, diácona, ya es otra preocupación más que tenemos. Y otra, ¿verdad?, de que nosotras las que cocinamos, bueno, no diario, ¿verdad?, pero cocinamos. Entonces, pero a veces estamos pensando, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿O qué voy a cocinar mañana? ¿No? Entonces, por eso dice la palabra de Dios que cada día traerá sus propias preocupaciones. Entonces, imagínense una persona que vive ya cargada, afanada, no ha llegado el día de mañana y ya está pensando, o sea, ya se está cargando lo de mañana, sí. O como decía la hermana Lucy, o trae lo del día anterior, o sea, no suelta lo del día anterior. Así es, ¿verdad? A veces las que casi no cocinamos, ya estoy pensando qué voy a pedir mañana de comer, entonces digo, ay, otra vez. Preocupación, ¿no? Pero muy ciertamente, ¿verdad?, lo que dice la hermana Claudia. Allá en Eclesiastés 7:14, la palabra del Señor dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Amén. Así que no todas las temporadas malas, ¿verdad? Muchas veces ciertamente son consecuencias, ¿verdad?, de nuestros actos, pero igual muchas veces Dios permite esas temporadas para probar nuestra fe. Y en la Biblia podemos ver infinidad de ejemplos, ¿verdad?, que ahorita vamos a ir tocando, de personajes, ¿verdad?, de hombres, de mujeres de Dios que experimentaron tiempos difíciles en su vida a lo largo de varias etapas de su vida, algunos desde jóvenes, otros en la vejez, pero todos ellos pasaron por distintas temporadas difíciles de su vida, ¿verdad?, para ver el poder de Dios, para que el Señor se glorificara en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces definitivamente el Señor sabía que nosotros como humanos, como mujeres principalmente, íbamos a tener como que esa batalla en nuestra alma, ¿verdad? Preocupaciones, sentimientos encontrados, frustración, aflicción. Y qué hermoso ese salmo que leía, ¿verdad? Salmo 23, porque ahí dice que el Señor va a confortar nuestra alma. Y otra versión dice, me infundes nuevas fuerzas. El Señor sabía que íbamos a necesitar fuerza en nuestro espíritu, pero también en nuestra alma, ¿verdad? Y otro versículo que quiero compartirles, hermanas, allá en Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, ¿verdad? El Señor sabía que íbamos a pasar por tiempos difíciles, por días malos, no sé, por escasez, por enfermedad, por tribulación, pero el Señor nos quiere equipar, ¿verdad? En este peregrinaje que estamos como iglesia, yo creo que nos estamos equipando, ¿verdad? Nos estamos poniendo esa armadura que el Señor quiere que tengamos, porque cuando tenemos esa armadura, ¿verdad?, ya no penetran las flechas, ya no llega
esa espada filosa, ¿verdad? Pero cuando estamos equipadas de la palabra del Señor y muchas cosas más, de su Espíritu Santo, de su presencia, pero el Señor nos va equipando, ¿verdad? Como mujeres que ya conocemos del Señor, el Señor nos dice, ¿verdad?, que resistamos para poder llegar hasta el fin con firmeza, ¿verdad? Tocando el punto de que dijo usted, diácona, igual un personaje de la Biblia que pasó una temporada difícil y súper difícil fue Job, que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, le dio cáncer en la piel, y aún así él seguía, su confianza seguía pues en el Señor. Quiero leerle Job 2:9, del 2:9 y 10, dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, también quiere decir que también las temporadas difíciles igual son ¿cómo le puedo decir? Son a veces van a ser de parte de Dios para un cambio en nuestra vida. Amén, es lo amén. que decía al principio Lili. Exactamente. Que en ese peregrinaje del pueblo de Israel, Dios les quería enseñar, ¿verdad?, cómo iban a hacer las cosas. Sí. Y así es con nosotras, lo que estás dando el ejemplo. Ajá. Dios no nos quiere quitar todo aquello, y entonces para eso Dios va a mover cosas en nuestra alma, lo que estamos explicando, ¿verdad? Dios va a mover cosas en nuestra alma que hemos tenido por ¿cómo podríamos decirle? Por costumbre a veces, ¿verdad? De nuestra familia, que pues es que así nos enseñaron. Entonces, pero a veces eso no es correcto, ¿verdad? No le agrada al Señor. Sí. Y cuando nosotras empezamos el peregrinaje con el Señor nos empieza a quitar eso y nos va a doler, ¿verdad? Sí. Porque Dios nos hace la comparación como esos diamantes, ¿verdad? En bruto, ¿verdad? Nos va a pulir para que brillemos. Sí. Yo siempre recuerdo que una hermana hace muchos años me regaló un espejito y yo en ese tiempo no entendía, porque a veces uno no entiende las cosas, pero me regaló un espejito y yo vi que el espejito así su tapita tenía como un diamante, como que brillaba. Y yo hasta le dije: ay, hermana, qué bonito, le dije. Sí, me dice: mira, pero tengo una palabra de parte de Dios para ti, me dice. Y yo le dije: pues sí, o sea, uno está empezando y como que uno dice: ay, pues sí. A veces uno cuando nos dan palabra de parte de Dios, recibimos las palabras de: ay, bonito, bonito, pero cuando yo lo digo en mi persona, ¿verdad? Lo estoy testificando. Pero a veces el saber que tenemos que pagar un precio, ahí como que ya no nos gusta. Sí. Entonces, yo cuando escuché eso, me dijo: mira, este diamante que tú ves así, dice, bueno, que brilla, dice, no es un diamante, me dijo, pero ¿cómo lo ves?, me dice. Y le digo: ay, es que brilla bien bonito, se ve bien bonito. Me dijo: bueno, pues el Señor así te quiere hacer. Me dijo: el Señor así quiere hacer contigo, pero te va a doler, me dijo. No, yo sé que tal vez no te gusta esto que estás escuchando, me dijo, pero te va a doler. Entonces, es ahí donde pasamos esas temporadas difíciles. Ciertamente no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque el Señor va a arrancar eso. El Señor va a arrancar eso, va a quitar eso de nuestra alma sin tocar lo que Él ya puso en nosotros, lo que decíamos, ese aliento de vida, lo que Él ya nos dio. Porque a veces decimos: es que yo siento esto. A veces... como dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca, pero a veces tenemos que aprender a controlar nuestra boca, porque no todo es agradable, exacto, de parte, ahora sí que le va a agradar al Señor. Entonces ahí es donde Dios actúa en nosotros a través del Espíritu Santo y nos enseña, ¿verdad? Y antes de poder continuar, queremos bendecir y saludar a las hermanas que están ahí. Queremos bendecir la vida de la hermana Leslie. Leslie, Dios te bendiga. Queremos bendecir la vida de la hermana Isela. Queremos bendecir la vida de la hermana Yareli, de la hermana Dominga, de Milka, de Lupita, de la hermana Marina, ¿verdad? Qué bueno que ustedes, mujeres,
hayan dado ese tiempo y que también yo sé que ustedes han tenido y seguimos pasando, ¿verdad? Esas temporadas difíciles, pero que podemos decir gloria a Dios, porque Él es, como decía la hermana Lili, ¿verdad? Él es el que nos fortalece. Amén. Él es el que nos infunde ese aliento de vida, ¿verdad? Como dice el Salmos 23. Y quiero bendecir la vida, ¿verdad? De mi tía Marta, que Dios la bendiga, que yo sé que esta palabra, ¿verdad? Dios ya la tenía preparada para su corazón, tía. Dios la bendiga. Sabemos que el Señor, como dice su palabra, tiene cada tiempo ya para cada una de nosotras y para que puedan saludar, ¿verdad?, a las hermanas. Las demás hermanas igual comenten para que las podamos saludar. Amén. Para que a veces no vemos, ¿verdad?, quienes están ahí conectadas y ya cuando nos hacen un comentario, Pongan ¿verdad?, su like. Deditos hacia arriba. Sí, o comenten, ¿verdad?, sobre el tema que estamos hablando. Usted puede hacer su comentario ahí con mucha confianza, hermana. Recuerde que pues la palabra de Dios, ahora sí que Dios nos la da primeramente a nosotras y somos las, ahora sí que primeras que estamos recibiendo esa palabra. Pero yo ahora sí que creo firmemente que ustedes también han pasado algo, entonces algo que ustedes quieran comentar para que vean que están si ahí alguna conectadas. de ustedes tiene algún tema igual, puede mandárselo a la pastora y ya igual, sí, para que lo podamos igual explicar. Así es. Y vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Estábamos hablando, terminando, ¿verdad?, con los afanes. ¿Por qué es peligroso esto, hermanas? Porque yo leí aquí en Marcos 4:19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Decíamos al principio que la palabra de Dios es una fuente inagotable, pero cuando nosotros caemos en afán, dice aquí la palabra, que ahoga la palabra. Entonces no podemos nosotras permitir, ¿verdad?, que la palabra de Dios se ahogue, o sea, que ya no tenga un fruto en nosotras. ¿Por qué es importante que nosotras tengamos los frutos del Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice que si nosotras no damos frutos, ¿verdad?, el árbol que no da fruto dice que será cortado. ¿Verdad? Ya hay algo para igual en la palabra de Dios ya hay algo que Dios dejó para eso, para nosotras. Dios nos compara como árboles, ¿verdad? Plantados junto a corrientes de agua. Ándale, allá el Salmo junto dice a ríos, que junto a corrientes, junto a ríos, pero tenemos que estar como esos árboles, ¿verdad? Bien, nutriéndonos, porque si no nos nutrimos, pues el árbol, siempre hemos dado el ejemplo, ¿verdad?, también de la plantita, se muere. Entonces nosotras tal vez estemos vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Entonces, santo, ¿verdad? Eso ya se puso grueso. El Señor nos quiere vivas completamente en alma, en cuerpo. Y vamos a continuar, ¿verdad? Dice en Filipenses 3:3, dice que no teniendo confianza en la carne. Entonces la palabra de Dios nos enseña siempre a confiar en todo tiempo. Como decía la hermana Lucy, ¿verdad? El ejemplo de Job, él confiaba en todo tiempo, porque él perdió hijos, perdió casa, perdió todo lo que él tenía, pero no pudieron tocar su alma. O sea, él Físicamente perdió todo. Entonces, qué difícil, pero Filipenses 3 nos dice que no tengamos confianza en la carne, porque dice la palabra de Dios que tengamos la confianza en Él, porque cuando nosotras tenemos la confianza en el Señor, Él nos da ese gozo, nos da esa paz. Y naturalmente, ¿verdad?, nosotros como humanamente, pues como carne, a veces también llegamos a cometer el error, ¿verdad?, de confiar en nosotros mismos. ¿Verdad? Confiamos en nuestras fuerzas. Nosotros como mujeres a veces decimos, no, yo voy a hacer esto, yo, y nos volvemos yo, ¿no? Yo. De que yo, y que yo hice esto, y por mí que esto. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotras seamos dependientes de Él, que le demos la honra y la gloria a Dios, que reconozcamos que la fuerza, como decía Lili, ¿verdad?, que ese vigor, que esa vida que nos infunde el Señor, ¿verdad?,
reconozcamos y le demos la gloria y la honra y digamos, gracias Dios, porque por estas fuerzas que me diste, me levanté hoy, pude respirar, pude lavar, pude pedir mi comida, pude ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, porque Dios es nuestra única fuente de estabilidad. Dios me mostraba en este hermoso tema que pareciera que en las temporadas difíciles nadie las quiere, ¿verdad? Sí. Nadie las quiere, pero son necesarias. La palabra es ahí de donde Dios. el Señor nos forja el carácter, o sea, como decía usted, creo que al principio, que es ahí donde nosotros decidimos si pasarlo en victoria o no pasarlo. Así es. Decíamos de que también las temporadas difíciles las temporadas difíciles son para mejorarnos, pero también nos pueden amargar, nos pueden mantener en un tiempo pues el cual nosotras lleguemos. Yo he escuchado, ¿verdad?, a veces de personas que hasta viven enojadas con Dios. O sea, es muy delicado esto porque pues imagínense ya el vivir enojadas con Dios. Sí, entonces qué difícil es. Quiero compartirles en Salmos 35, que dice: cuando Dios se enoja, el enojo pronto se pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Qué hermoso salmo, porque dice que cuando Él se enoja, su enojo pasa pronto, pero que Él nos ama toda la vida. El amor de Dios es el amor ágape, ¿verdad? Ese amor incondicional. Ese amor que siempre yo he dicho, a veces no lo podemos entender porque decimos, Señor, pues siendo pecadores, tú cómo nos ama, ¿verdad? Se nos ha enseñado que nosotros pecamos hasta con nuestros pensamientos, pero Dios nos ama, Dios nos da esa oportunidad cada día, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, podemos despertar y decir, bueno, Señor, tal vez le hice una pregunta a mi esposo y yo fui la que me equivoqué. Sí. Y no le entendí, ¿verdad? Porque él me respondió bien, pero yo, Señor, y tenemos la oportunidad, ¿no?, de platicar y decir, bueno, o sea, Dios nos da esa oportunidad. Y quiero compartirles también el Salmo 103, que dice: no nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. Entonces, va a haber temporadas difíciles que van a venir de parte de Dios, pero eso no quiere decir que todo el tiempo, ¿verdad?, Dios esté enojado con una persona, porque no es así. Y muchas veces, como decíamos, el momento difícil o la temporada difícil a veces también puede ser por nosotras mismas, por algo que nos equivocamos, y eso nos ha traído una consecuencia. Y tenemos que, pues, ser responsables, ¿verdad?, de esas consecuencias. Más adelante quiero compartirles qué ejemplos, ¿verdad? Vamos a hablar de ejemplos en la palabra del Señor, que también ya aparte del pueblo de Israel que ya mencionamos, que también pasaron temporadas difíciles, ¿verdad? Yo en el primer ejemplo puse a Moisés, porque hemos escuchado la historia de Moisés y sabemos que Dios lo usó, ¿verdad?, para ser libertador. Y escuchamos la historia y decimos, ay, sí, cómo Dios hablaba con Moisés, pero Moisés pasó temporadas difíciles, ¿verdad? A un grado de que él, cuando regresó y se le cayeron las tablas, ¿verdad?, él pasó ese momento difícil que a veces yo me echaba una pensadilla y decía, pues todos las personas que Dios usó para ser libertadores o para dar una palabra de parte de Él, pasaron esas temporadas difíciles. Y a veces solamente vemos o leemos la historia nada más, ¿verdad?, por encimita, de decir, ay, pues Moisés fue libertador, ¿verdad? O decimos, David, pues mató a Goliat. Solo lo bueno, ¿verdad? Exacto. No examinamos lo que realmente pasaron para poder llegar a ese punto. Exacto, eso es realmente lo que yo, estudiando este tema, decía, Señor, qué grandioso, porque todos ellos pasaron esas temporadas tan difíciles y aún así
permanecían, creían en el Señor. Otro ejemplo igual es el rey David, que sufrió la persecución de Saúl, que lo perseguía para matarlo. Y otro también es Ruth y Noemí, que sufrieron la muerte de sus esposos. Noemí creo que fue la que perdió a sus hijos, perdió a su esposo, y también Ruth, su nuera, o sea, perdieron pero Noemí fue la que tardó una temporada más como amargada, ¿no? Porque sufrió la muerte de sus hijos y la de su esposo. Y de hecho ella dijo, ¿verdad? Ya no me llame más Noemí, sino llámeme Mara, que significa amargura. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que un tiempo difícil, una temporada difícil, o te mejora o te amarga. Sí. Pero podemos ver en todos los ejemplos, como decía Lili, hay un sinfín de ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, pero podemos ver que en todos Dios le dio la victoria, sí, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos compartir es Jeremías. Es conocido como el profeta afligido. Es uno de los profetas mayores en la palabra. Él fue llamado y luchó con esto porque era joven. Pero Dios le dice que no tenga miedo y tocó su boca. Vemos a Jeremías, ¿verdad? Que a pesar de que era muy joven, él como decía, ¿verdad? Señor, pero no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Bueno, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero usted puede leerlo allá, Jeremías. Cómo el Señor lo levanta, cómo el Señor, a pesar de la juventud, porque también hay jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes que pasan tiempos y temporadas, o sea, tiempos y momentos malos. Los jóvenes ahorita, ¿verdad? Son muy atacados. Entonces, podemos ver que también hay un ejemplo para la juventud, ¿verdad? Como Jeremías, como Dios le dijo que iba a tocar su boca y que todo lo que él le iba a poner es lo que le iba a decir, ¿verdad? Al pueblo. Entonces, podemos ver ese hermoso ejemplo también. Podemos ver a Abraham, ¿verdad? Que era un hombre justo y que su fe fue probada con Isaac, ¿verdad? Hemos leído la historia, lo estamos parafraseando así nada más por encimita, de cómo él fue el padre de la fe, pero cómo a través de esta prueba, ¿verdad? Con su hijo, cómo Dios fortaleció más su fe. Yo estudiando esta historia, cuando Dios le pide a Abraham lo de Isaac, Dios vio su corazón. Dios vio que en su corazón a Abraham ya lo había hecho. O sea, vean el nivel de cómo Dios conoce nuestro corazón. Sabe si realmente vamos a hacer las cosas o sabe si no vamos a aprobar, ¿no? Como el examen. Si pasamos de panzazo o pasamos bien. Yo creo que en las temporadas difíciles sí cuenta el cómo nosotras, la actitud, también cómo lo pasamos. Porque el pueblo de Israel se la pasó quejándose, ¿verdad? Se la pasó murmurando, buscando culpables. Entonces yo creo que sí cuenta, y ayer nos daban esa palabra, ¿verdad? De que sí importa, nos decían, ¿verdad? Que sí importa si tú prefieres 5,000 pesos o 1,000,000 de pesos. O sea, sí hay una diferencia. Es lo mismo también, ¿verdad? Para cómo pasamos las pruebas, cómo estamos, con qué actitud vamos a pasar esa prueba. Sí. Amén. También otro ejemplo que veía en la Biblia, ¿verdad? De una mujer es Ana, ¿verdad? Usted conoce y sabe la historia de Ana, ¿verdad? Ella sufrió burla por parte de Penina, la otra esposa de Elcana, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 6:8, la palabra del Señor dice: entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Usted sabe que ella anhelaba, deseaba tener un hijo, ¿verdad? Que veía cómo la otra esposa disfrutaba, ¿verdad? Decía que cada año subían a hacer sacrificios, y aunque Elcana le daba una porción especial a Ana, pues para ella no era suficiente, ¿verdad? Quizás muchas veces como mujeres podemos tener, no sé, un esposo que nos ame, hijos que nos respeten, pero siempre va a faltar algo más que anhelemos, algo que el Señor ya conoce, pues, si nosotros anhelemos. Entonces ahí yo podía ver la persistencia de Ana, ¿verdad? Porque yo creo que en vez de que ella se quedara, no sé, en su casa amargándose, ¿verdad? Ella tomó la postura y la Biblia dice que
ella derramaba su corazón, lloraba, oraba. Y ahí es otro punto importante, ¿verdad? Cuando estamos pasando tiempos difíciles, es donde nosotros aprendemos a clamar al Señor, ¿verdad? Aprendemos a orar, aprendemos a decirle al Señor, a entregar nuestro corazón, a derramar nuestro corazón ante Él. Entonces el Señor, pues de más adelante dice que el Señor se acordó de Ana, ¿verdad? Cuando ella estuvo con su esposo y le dio la promesa, ¿verdad? Del hijo que ella tanto anhelaba. Y vemos que Ana, a diferencia de Abraham, Dios no le pidió a su hijo. Ana había entendido que ni siquiera el Señor le tuvo que haber pedido, sino ella misma ahora sí que se lo dio, ¿verdad? Se lo ofreció, se lo puso al servicio del Señor. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos pasando una temporada difícil, primero, ¿con qué actitud vamos a salir, verdad? Primero, si nos quedamos a amargarnos, a lamentarnos, o si clamamos al Señor. Y segunda, cuando el Señor ya nos da lo que nosotros anhelamos, ¿qué vamos a hacer con eso que el Señor nos ha dado, verdad? Tal vez anhelamos un talento, un don, no sé, ¿qué anhelamos? Cosas materiales, una casa, un carro, pero ¿qué vamos a hacer con eso que el Señor nos dé, verdad? Así es, porque pues Dios quiere que seamos buenos administradores. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas te abrazarán. Aunque tengamos problemas, aunque pasemos por temporadas difíciles, debemos de aprender a confiar en Dios, debemos de que nuestra confianza esté puesta en Él. Pero si nosotros no confiamos, nos reducimos, o sea, nos quemamos, o sea, no pasamos la prueba, nos quemamos y nos reducimos a cenizas, nos hacemos polvo, no pasamos la prueba. Así es. Y algo que decía Lili muy importante es de que a veces cuando estamos pasando una temporada difícil, a veces hasta nuestro cuerpo físico se llega a agotar, ¿verdad? Y decimos, yo no tengo fuerzas ni para levantarme, se podría decir. Sí, y algo que podía yo ver en la historia de que daba Lili es de que ella llegó un momento que dice que ella abría su boca, pero no hablaba, ¿verdad? Yo se lo estoy parafraseando, hermanas, pero dice la palabra de Dios y por eso dice que el sacerdote la tenía como ebria, ¿verdad? Decía, la tomó por ebria, porque yo creo que ella estaba abriendo su boca, pero no hablaba, entonces ya estaba, yo creo que ya angustiada. Sí, que ella yo creo que pensaba, no estoy gritando, pero en realidad no estaba hablando y realmente podemos ver ahí el poder del clamor, como decía la hermana Lili, ¿verdad? De que cuando estés pasando una situación, y yo creo que esas temporadas difíciles para eso son, para buscar el rostro del Señor, para decirle, Señor, como decía Lili, aquí estoy, Señor, y ponernos a tu voluntad, Padre, sea tu voluntad en mi vida. Y realmente que cuando ya el Señor hace ese milagro, porque nosotras sí hemos visto esos milagros de parte de Dios, ¿verdad? Aún en una enfermedad, que a veces los médicos dicen que ya no se puede hacer nada más, hemos visto cómo Dios actúa de una manera sobrenatural, tremenda, ¿verdad? Maravillosa. Amén, amén. Hemos visto esos milagros de parte del Señor y hemos experimentado, ¿verdad? También en otros programas yo he testificado, ¿verdad? Lo de mi hijo Jimmy, cómo el Señor, ¿verdad? Muchas veces físicamente te dicen, tiene esta enfermedad, pero el Señor da un pronóstico, ¿verdad? Bueno, favorable, como dice su palabra, sus planes para con nosotras son de bienestar y no son de calamidad. Ciertamente dice su palabra que estos tiempos difíciles son necesarios, ¿verdad? Y que en esos tiempos, como daba el ejemplo Lili, ¿verdad? Que nosotras clamemos a Dios, que busquemos el rostro del Señor, que a veces no tenemos fuerzas de decir, no voy a ir a una iglesia o no me voy a acercar a Dios. Realmente a veces ese proceso o ese tiempo más bien es para eso, para que nos acerquemos a Dios. Su palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de misericordia, ¿verdad? Para hallar ese oportuno socorro. Realmente porque las promesas siguen vigentes. Quiero compartirles, ¿verdad? Jeremías 17, 7 y 8, que dice, el Señor es nuestro refugio, Él nos guarda de todo mal en todo tiempo.
durante el día y por la noche también. Debemos confiar siempre en Él. Yo quiero, hermana, que usted se quede con este versículo de Jeremías 17, 7 y 8. Que el Señor sea nuestro refugio. Amén. ¿Verdad? Que lo busquemos. Cuando otro ejemplo que en verdad que podemos dar así por encimita fue el rey David, cuando decía la hermana Lucy, cuando él andaba escapando, ¿verdad? Porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Él estuvo en una cueva, pero la presencia del Señor estaba con él. En esa cueva la presencia del Señor estaba con él, porque muchas veces, aunque sintamos de que estamos en una cueva, pero qué importante es que si la presencia del Señor está con nosotras, vamos a salir, ¿verdad? Como esos valientes que estuvieron con David. Y dice que fueron, la palabra dice que fueron 400 valientes que se levantaron con David, ¿verdad? Y podemos ahora sí que leer en la palabra de qué hicieron estos valientes, cosas maravillosas, porque a través de una temporada difícil lo que el Señor va a hacer son cosas maravillosas. Dios quiere mostrar su poder, ¿verdad? Que siempre a través de eso podamos glorificar su nombre y decir que realmente Dios está con cada una de nosotras, que esas promesas son reales, que su poder, ¿verdad? No importa la circunstancia que tú estés pasando, queremos decirte de parte de Dios que Él siempre te va a dar la victoria, pero sí tienes que confiar, ¿verdad? Sí tenemos que confiar aún más, nosotras también, ¿verdad? Nos ponemos primeramente, tenemos que seguir confiando en el Señor, seguir afianzándonos, saber que Él es esa fuente, ¿verdad? Que decíamos que de ahí nos vamos a nutrir, de ahí nos vamos a llenar, vamos a venir al Señor y muchas veces venimos al Señor orando, diciendo: el Señor, necesito nuevas fuerzas, ¿verdad? Y Él dice que nos va a dar esas nuevas fuerzas. Y se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Es un tema muy precioso, pero queremos también invitarles, ¿verdad? A nuestra iglesia, Casa de Restauración Cancún, Ministerio Ebenecer. Tenemos servicios los días miércoles a las 7 p.m. y los días viernes tenemos servicio de oración a las 7 p.m. y terminando tenemos enseñanza, ¿verdad? El Señor quiere seguir equipándonos, quiere seguir preparándonos a través de su bendita palabra. Y el día domingo tenemos servicio a las 6 p.m., ¿verdad? Para gozarnos juntamente. Ahora sí que tenemos también nuestra vigilia, es el día 25, ¿verdad? Las vigilias, Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? Levantamos un clamor juntos. También queremos invitarte, mujer, para que ese día también nos puedas acompañar. Es 25 de marzo a las 9 p.m. y queremos hacer una oración, ¿verdad?